Hola a todos y bienvenidos al canal de OCE Formación. Mi nombre es Miguel Flórez y en esta clase vamos a estudiar la reserva de nivelación. En concreto, cómo la tenemos que aplicar de acuerdo con el modelo 200. Es decir, cuando concurre la reserva de nivelación junto con otras minoraciones de la base imponible, como son la reserva de capitalización y las bases imponibles negativas, en qué orden debemos aplicarlas y cómo, o qué base imponible tenemos que tomar para calcular el límite a aplicar de reserva de nivelación. Como os decía, el orden en el que tenemos que aplicar las bases imponibles negativas, la reserva de capitalización y la reserva de nivelación en caso de que concurran las tres minoraciones, no es una cuestión simplemente formal, sino que es una cuestión que va a alterar el resultado final, ya que tomar una cuota u otra, una base imponible u otra, para calcular el límite o la cantidad máxima que podemos aplicar de reserva de nivelación, pues va a variar la base imponible final sobre la que aplicaremos el tipo impositivo. Para ver el orden en el que tenemos que aplicar estas tres minoraciones, debemos irnos al modelo 200 y también al manual práctico de la agencia tributaria, ya que si simplemente leemos lo que establecen los tres artículos en la ley, en el caso de la reserva de nivelación, como veremos ahora, simplemente nos habla del límite del 10% de la base imponible, pero no nos referencia o no nos indica a qué base imponible se refiere. En cualquier caso, el resumen normativo de estos tres incentivos, la reserva de capitalización, que aparece regulada en el artículo 25, nos indica, o permite a las entidades reducir su base imponible en un 20% del importe del incremento de los fondos propios, que además esta reducción del 20% del incremento de los fondos propios no siempre es del 20%. Desde la última modificación de la LIS, este porcentaje se puede incrementar en los casos en los que haya aumentado durante el año la plantilla media. Además, esta reducción tiene un límite, es decir, podemos reducir la base imponible en un 20% del incremento de los fondos propios, pero con un límite, que es el propio 20% de la base imponible positiva del periodo. ¿Y qué base imponible tenemos que mirar? Pues la previa a aplicar esta reducción, a la integración a la que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de la LIS, y a la compensación de las bases imponibles negativas, con lo cual vamos a coger la base imponible que hemos calculado después de realizar los ajustes y previa a la propia reducción y previa a la integración de ese apartado 12 del artículo 11 y de compensar cualquier base imponible negativa para ver ese límite del 20%. También cuenta ahora la normativa con una posibilidad de ampliar este límite del 20 al 25% en el caso de que la cifra de negocios sea inferior a 1.000.000 de euros en los 12 meses anteriores a la que sea, al inicio del periodo impositivo en el que se vaya a aplicar esta reducción. Con lo cual, ahora la ley contempla, primero, que la reducción puede ser tanto del 20% del incremento de los fondos propios, como que puede ser superior en el caso de que se haya incrementado a la plantilla media. Contiene varios casos que no son objeto de esta clase, son varios porcentajes diferentes, y que además tiene un límite, que es el 20% de la base imponible del periodo, previo cogiendo la base imponible que os acabo de indicar, y además ese límite se puede ampliar en el caso de entidades que tengan una cifra de negocio inferior a 1.000.000 de euros en los 12 meses anteriores. El siguiente incentivo que tenemos, o minoración de la base imponible que podríamos llegar a aplicar, sería la compensación de bases imponibles negativas, en este caso regulado en el artículo 26, y tenemos diferentes límites en función del importe neto de la cifra de negocios. El límite general es el 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación de las propias bases imponibles negativas, con lo cual este es el límite general para todas las entidades que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 20 millones de euros. Si su importe neto de la cifra de negocios se sitúa entre 20 millones de euros, incluidos los 20 millones de euros, y es inferior a 60 millones de euros, el límite se va a reducir, el límite será del 50% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización establecida en el artículo 25 y a la compensación de las propias bases imponibles negativas. Y en caso de que su importe neto de la cifra de negocio sea superior o igual a 60 millones de euros, el límite se reduce y será del 25% de la base imponible previa a la aplicación de reservas de capitalización del artículo 25 y a la compensación de bases imponibles negativas. Además, en todo caso, siempre se podrá compensar hasta 1.000.000 de euros, sin aplicar los límites de los porcentajes anteriores.
Y la tercera minoración que tenemos en la base imponible, en este caso exclusivo, como os indico aquí, para entidades de reducida dimensión, que van a ser aquellas que en el periodo impositivo anterior cumplan el requisito de importe neto de la cifra de negocios inferior a 10 millones de euros, se va a permitir una minoración del 10% de la base imponible positiva del ejercicio. Y este importe de esta minoración no va a poder superar en ningún caso el 1.000.000 de euros. Como os digo, aquí lo interesante es ver en qué orden y sobre qué base imponible, sobre qué base se tiene que aplicar cada uno de estos incentivos, porque la ley, el artículo 105, nos habla de esa minoración del 10% de la base imponible positiva, pero no nos dice, en el caso de la reserva de nivelación, sobre qué base imponible tenemos que aplicar este incentivo de reserva de nivelación. Lo cual sí que podemos comprobar y ver cuando entramos en el modelo 200 y vemos cómo el mismo se aplica, las casillas que tiene, y podemos observar sobre qué base imponible se está aplicando este incentivo de la reserva de nivelación. Bueno, aquí os pongo un poco la estructura de la base imponible según la EAT, siguiendo tanto el manual práctico del impuesto de sociedades como el propio modelo 200, que es en el cual se presenta el impuesto de sociedades. Por lo tanto, el modelo en sí calcula una base imponible que lleva a la casilla 00550, que es la base imponible después de aplicar todos los ajustes extracontables al resultado contable, es decir, los ajustes que se tienen que ir aplicando para llegar a la base imponible, pues lo sitúan en esa casilla 00550, que va a ser la base imponible antes de aplicar reserva de capitalización y bases imponibles negativas. Va a ser la base imponible sobre la que vamos a, por ejemplo, ver el límite de la reserva de capitalización o de las bases imponibles negativas. Lo siguiente es aplicar esos dos incentivos o esas dos minoraciones, reserva de capitalización y bases imponibles negativas, con los límites que hemos visto en sus respectivos artículos. Y ese resultado se obtiene minorando el que teníamos en la casilla 550, los importes que correspondan, y obtenemos el importe que nos da en el modelo la casilla 552. Y sobre esa base imponible, después de aplicar reserva de capitalización y bases imponibles negativas, es sobre la que se aplica el incentivo fiscal de la reserva de nivelación, que se obtiene como resultado final en la casilla 1330. Y el propio modelo, el propio programa de la agencia tributaria, cuando tú pides que te calcule la reserva de nivelación si quieres aplicar ese incentivo, la base imponible que coge es la de después de aplicar bases imponibles negativas y reserva de capitalización, que la ley no nos dice nada, pero el propio modelo y el manual lo calculan de esta forma, es decir, no cogen para calcular el 10% de reserva de nivelación, no cogen la base imponible antes de aplicar reserva de capitalización ni bases imponibles negativas, lo cual, como podéis imaginar, es importante porque el importe que tomaría sería diferente, ya que la base imponible antes de aplicar reserva de capitalización y BINS es diferente a la base imponible que tenemos después de aplicar estos dos incentivos o estas dos minoraciones en caso de que proceda. Como siempre, vamos a verlo con ejemplos que al final se ve mucho más claro. Y aquí os pongo un primer ejemplo que os digo que la empresa obtiene un resultado contable antes de impuestos de 1.200.000 euros en el año 2X24. La empresa tiene la consideración de reducida dimensión, ya nos dice directamente que ha cumplido en el periodo anterior con tener un importe neto de la cifra de negocios por debajo de 10 millones de euros. El tipo impositivo que le resulta aplicable en el ejercicio es del 24%. No tiene que realizar ningún ajuste fiscal, ¿vale? Hacemos la simplificación y sabe que tiene bases imponibles negativas pendientes de aplicar de 500.000 euros y además puede aplicar una reserva de capitalización por un importe de 50.000 euros. Directamente os digo que puede aplicar ese importe de 50.000 euros, viendo siempre que esté dentro de los límites de que no supere, en este caso, el 20% de la base imponible sobre la cual tenemos que aplicar, o como en este caso tenemos la información de que la empresa SRD, sabemos que ha tenido un importe neto de la cifra de negocios en el periodo anterior inferior a 10 millones de euros, pero cuidado, porque para poder aplicar el límite ampliado en el caso de la reserva de capitalización, ese límite que nos permitiría reducir la base imponible hasta un 25%, es necesario que la cifra de negocios sea inferior en ese periodo anterior de 12 meses a 1.000.000 de euros. Y esa información no la tenemos, solo tenemos la de QSRD. Por lo tanto, no podríamos aplicar ese límite ampliado. Y además os digo que las retenciones y pagos a cuentas soportados ascienden a 100.000 euros. Bueno, vamos a ver cómo se calcularía en este caso tanto la base imponible sobre la que vamos a aplicar el tipo y cómo tenemos también la cuota líquida y la cuota diferencial. Bueno,
El resultado contable antes de impuestos es 1.200.000 euros, no hay ajustes, os he puesto en ajustes por diferencias cero, base imponible previa 1.200.000 euros, y sobre esta base imponible previa tendríamos que aplicar la reserva de capitalización, que como hemos visto no puede superar el 20% de la base imponible previa a aplicar la propia reserva, la integración que se haya realizado derivada del apartado 12 del artículo 11 y también a la compensación de bases imponibles negativas. Si cogemos el 20% de ese 1.200.000 euros con la información que tenemos, ya vemos que podemos aplicar los 50.000 euros de reserva de capitalización. El siguiente, podemos aplicar luego bases imponibles negativas. El enunciado nos dice que tenemos 500.000 euros. Ya sabemos, en este caso estamos en una entidad con una cifra de negocios, un importe neto de cifra de negocios inferior a esos 20 millones de euros. El límite va a ser el 70% y además en todo caso podemos aplicar 1 millón, por lo tanto podemos aplicar los 500.000 euros. De forma que nos queda una base imponible antes de aplicar la reserva de capitalización, la que obteníamos en la casilla 552 que hemos visto anteriormente, por importe de 650.000 euros. Y es sobre este importe, sobre esta base imponible, antes de aplicar reserva de capital de nivelación, sobre la que aplicamos ese incentivo fiscal del 10%, si al ser RD, podemos hacerlo porque somos RD, os lo digo en el enunciado, y pues sería el 10% de esos 650.000 euros, que da 65.000 euros, obteniendo por lo tanto una base imponible de 585.000 euros, sobre la que aplicaríamos el tipo impositivo del 24%, nos daría 140.400 euros de cuota íntegra, y ya no tenemos ningún tipo de deducción, con lo cual obtendríamos directamente la cuota líquida, restamos las retenciones y pagos a cuenta y obtenemos la cuota diferencial de 40.400 euros. Aquí lo interesante de este supuesto es ver que la reserva de nivelación, ese 10%, se aplica sobre los 650.000 euros y no sobre 1.200.000 euros, que era la base imponible previa a la aplicación de reserva de capitalización y bases imponibles negativas. Continuamos viendo un segundo ejemplo, en este caso, viendo la segunda parte que tiene, o la consecuencia que tiene el aplicar la reserva de nivelación, ese incentivo fiscal, porque lo que nos apliquemos de reserva de nivelación, ahora lo veremos en el artículo, lo vamos a tener que integrar, adicionar en los 5 siguientes años a la base imponible. Es decir, es un beneficio, es como aplicar unas bases imponibles negativas de forma anticipada, porque finalmente las vamos a tener que acabar integrando esa cantidad y por lo tanto tributando por esa cantidad. En caso de que nunca se obtengan pérdidas en años posteriores, pues se integrará en el último de los años y se tributará por esa cantidad que se aplicó como reserva de nivelación, por esa cantidad que inicialmente no se había tributado. Os pongo un ejemplo. En este caso sí que hay pérdidas, por lo tanto sí que se puede aplicar o se puede adicionar sin tener que tributar por él, con la idea que tiene esta reserva, que es simplemente un diferimiento en la tributación, y en caso de que se obtengan pérdidas posteriores, pues es como aplicar una base imponible negativa de forma anticipada. La empresa obtiene un resultado contable antes de impuestos de menos 200.000 euros en el año 2X22. Además, se sabe que la empresa en el año 2X19 aplicó una reserva de nivelación por importe de 50.000 euros, que al no tener pérdidas en los ejercicios siguientes no ha podido adicionar. Es decir, en el año 20 y en el 21 la empresa obtuvo beneficios y por lo tanto tributó por ellos, aplicaría si correspondió también su propia reserva de nivelación en esos años, pero no adicionó la reserva de nivelación que aplicó en el año 19. El tipo impositivo que le resulta aplicable en el ejercicio es el 24%. Adicionalmente, la empresa este año tiene la consideración de reducida dimensión y se tiene dos informaciones, que es que no tiene que realizar ningún ajuste fiscal, se sabe que tiene bases imponibles negativas pendientes de aplicar de 500.000 euros y además ha generado una reserva de capitalización por importe de 50.000 euros, es decir, ha aumentado los fondos propios y por lo tanto tendría derecho a aplicar una reserva de capitalización de 50.000 euros. Por último, las retenciones y pagos a cuenta en este ejercicio han sido de 100.000 euros, aunque ha obtenido finalmente un resultado contable antes de impuestos de menos 200.000 euros. Vamos a ver cómo resolveríamos este supuesto, cómo calcularíamos tanto la cuota íntegra, la cuota líquida como la cuota diferencial, así como cómo operaría la reserva de nivelación en este caso.
Bueno, en primer lugar os pongo lo que nos dice el artículo 105, viendo en profundidad lo que establece respecto a la reserva de nivelación de bases imponibles, que nos dice que las entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 101 de esta ley, es decir, las que son de reducida dimensión, en el periodo impositivo y apliquen el tipo de gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 29 de esta ley. Hay que recordar que este artículo 29 fue actualizado recientemente, desglosando el tipo que había anteriormente, el 25% en varios tipos, según la cifra de negocios de la entidad, podrán minorar su base imponible positiva hasta el 10% de su importe. En todo caso, la minoración no podrá superar el importe de 1 millón de euros. Si el periodo impositivo tuviera una duración inferior a un año, el importe de la minoración no podrá superar el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del periodo impositivo respecto del año. Y lo que nos interesa, el apartado 2, que es donde se ve que realmente este incentivo, que nos permite minorar la base imponible, finalmente va a revertir y vamos a tener que acabar tributando por esa cantidad. Es simplemente una especie de base imponible negativa aplicada de forma anticipada. Nos dice que las cantidades a que se refiere el apartado anterior se adicionarán a la base imponible de los periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del periodo impositivo en que se realice dicha minoración, siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa. Es decir, si en esos 5 años siguientes tenemos una base imponible negativa, tenemos que adicionar ese beneficio que habíamos aplicado, esa cantidad que habíamos aplicado como reserva de nivelación, y hasta el importe de dicha base imponible negativa. Pero además, el último párrafo, que es muy importante, nos dice: el importe restante se adicionará a la base imponible del periodo impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo. Es decir, si en los 5 años yo me aplico una reserva de nivelación y en los 5 años siguientes, en este caso, en el 20, 21, 22, 23, no he obtenido pérdidas, todos los años tengo beneficios, no habré adicionado esa cantidad, en el año 24 a mi base imponible le voy a tener que sumar lo que me había aplicado de reserva de nivelación, es decir, para que lo veáis, si me había aplicado 50.000 euros en el año 19 y no he obtenido pérdidas en el 20, en el 21, en el 22 o en el 23, en el año 24, imaginaros que tampoco tengo pérdidas, voy a tener que sumar sí o sí esos 50.000 euros, aumentando mi base imponible y finalmente tributando por esos 50.000 euros por los cuales no había tributado en el año 19, con lo cual, como podéis ver, es simplemente un diferimiento en la tributación. O, en el caso de que tenga pérdidas, lo que habrá supuesto es aplicarme unas bases imponibles negativas de forma anticipada, que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo que estamos ahora viendo, y vamos a ver cuando lo resolvamos cómo se aplica de forma anticipada esa base imponible negativa. En este caso, la empresa aplicó la reserva de capitalización en el año 19 y debe realizar esa adición en los 5 periodos impositivos siguientes, en el 20, en el 21, en el 22, en el 23 y en el 24. Estamos en el año 22 y ya os digo en el enunciado que ni en el 20 ni en el 21 se pudo aplicar esa adición porque no tuvimos un resultado negativo, con lo cual solo la adicionamos cuando hemos tenido un resultado negativo, y si no hemos tenido ese resultado negativo no hacemos esa adición hasta el último año, que en el último año, si no hemos tenido resultados negativos, en este caso el 24, estaríamos sí o sí obligados a realizar finalmente esa adición de lo que nos habíamos aplicado como reserva de nivelación. Bueno, vemos la resolución, tenemos un resultado contable antes de impuestos de menos 200.000, no hay ajustes, base imponible previa a aplicación de reserva de capitalización y a bases imponibles negativas menos 200.000. Como la base imponible es negativa, no podemos aplicar ni la reserva de capitalización y tampoco podemos aplicar BINs, ya tenemos una base imponible que es negativa. Por lo tanto, la base imponible antes de reserva de nivelación es menos 200.000. Y aquí es donde se ve cómo actúa realmente la reserva de nivelación como una aplicación de bases imponibles negativas previa, es decir, anterior a que se hayan generado. Porque como tenemos un resultado negativo, una base imponible negativa, si no tuviéramos reserva de nivelación, si no habíamos aplicado en el 2019, aquí ya se terminaría el supuesto, tendríamos una base imponible negativa de menos 200.000 euros que, si se cumplen los requisitos que establece el plan general contable, la activaríamos y en cualquier caso, incluso en el supuesto de que no esté activada, siempre la podríamos aplicar esa base imponible negativa de 200.000 euros para compensar bases imponibles posteriores. Es decir, si aquí no hubiéramos activado reserva de nivelación en un año anterior, tendríamos una base imponible negativa de 200.000 euros que se activaría y se podría aplicar en ejercicios siguientes. ¿Qué sucede? Que nosotros en el 19 aplicamos el beneficio de reserva de nivelación, que como os digo es al final como aplicar una base imponible negativa
previa a su generación. Entonces, ahora como tenemos un resultado negativo, hacemos la adición de lo que teníamos que adicionar de reserva de nivelación hasta el límite de la base imponible negativa que tenemos. En este caso, como la base imponible es superior, negativa en 200.000 a 50.000 que tenemos que adicionar, adicionamos la totalidad y nos queda una base imponible negativa de menos 150.000 euros. De forma que la base imponible negativa que vamos a activar, fijaros, es 150.000 euros negativos, en lugar de 200.000. ¿Qué ha sucedido? Que 50.000 ya los hemos aplicado como de forma anticipada, de base imponible negativa anticipada, cuando aplicamos la reserva de nivelación. Por eso os decía, cuando aplicamos la reserva de nivelación en 2019, que aplicar reservas de nivelación es como aplicar bases imponibles negativas que todavía no hemos generado. Es decir, en el 19 minoramos nuestra base en 50.000 euros, a cuenta de la base negativa que hemos tenido ahora en el 2022, en el 2000X22, que en lugar de activar 200.000 de base imponible negativa, solo activamos 150.000 porque los otros 50.000 de base imponible negativa técnicamente ya los hemos aplicado, sin el técnicamente ya los hemos aplicado en el 19 al aplicar la reserva de nivelación. Y aquí se ve, bueno, pues el mecanismo de adición de la reserva de nivelación, que estamos obligados a hacer la incorporación en cualquier año en el que tengamos resultados negativos, o sea, bueno, la base imponible previa a la reserva de nivelación que sea negativa, ahí la tenemos que adicionar hasta el límite de esa base imponible negativa. Y lo otro que os comentaba, además, es que en cualquier caso, en el último año, en este caso en el X24, si no hemos tenido bases imponibles negativas, en ese año, aunque tengamos una base imponible de 200.000 positiva, vamos a tener que adicionar estos 50.000, con lo cual vamos a tributar por ellos. Es decir, el reserva de nivelación es como una aplicación anticipada de bases imponibles negativas, pero si esa base imponible negativa no llega a generarse en los siguientes 5 años, me obligan a tributar por el beneficio que me aplique.